Muy buenos días, chicos y chicas. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es nuestra segunda clase virtual del área de comunicación. Hoy estaremos hablando sobre la literatura en la antigüedad, la segunda parte. En la primera parte hablamos sobre la literatura en Mesopotamia y sobre la literatura en Egipto. Hoy estaremos hablando sobre tres culturas y su literatura. La primera, una literatura hebrea, la literatura india y por último hablaremos sobre la literatura china. Vamos a hablar sobre la literatura india. Vamos a decir que se inició en el siglo IV antes de Cristo. Existe una variedad de géneros literarios, entre los que destacan son los géneros épicos y narrativos. La mayoría de sus escritos están en lengua sánscrita, que fue una lengua indoeuropea más conocida. Se divide en tres periodos. El primer periodo aparece el libro de los Vedas, que es un libro religioso de alabanzas y canciones hacia el dios de los Vedas, que fueron los primeros pobladores de la India. En el segundo periodo aparecerá el libro de los Brahmas. Este libro ayuda a jerarquizar las clases sociales de la cultura india. Y por último está el tercer periodo, que es donde aparece el budismo. Entre los textos que podemos rescatar están el Ramayana y el Mahabharata. Vamos a hablar sobre los textos que hemos mencionado, el Ramayana y el Mahabharata. Con respecto a Ramayana, diremos que está entre el género poema épico. Estructuralmente está dividido en 7 capítulos. Existen personajes humanos, animales y sobrenaturales. El tema o los temas que pueden encontrar en los libros está el amor, el poder, el honor, la lealtad, la traición, la promesa, el compromiso, entre otros temas. Se trata sobre el rey Rama, que busca rescatar a su esposa del rey de los demonios. Con respecto al Mahabharata, está dividido en 2 vocablos sánscritos, que es el Maha, que significa gran, y Bharata, que significa humanidad. Se divide en 18 libros o cantos con más de 200.000 versos. Narra historias de guerra, lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre entre el hombre y los dioses. Además que cada historia representa una imagen del pueblo, de la cultura india. Vayamos al siguiente, que es la literatura hebrea. La literatura hebrea comenzó a escribirse hacia el siglo XII a.C. y el primer milenio después de Cristo. Se centra en los libros bíblicos, está escrito en lengua hebrea, en griego y en arameo. Además que en la extensión de su libro utiliza figuras literarias, entre ellas la metáfora.
vamos a ver su representante máximo, que es la Biblia. La Biblia está escrita en dos momentos o en dos mitades, en este caso, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito hacia el siglo XII y primero antes de Cristo, y está dividido estructuralmente en 45 libros y empiezan con el Pentateuco. Entre los libros está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros narran la historia y diversos sucesos del pueblo de Israel, abarcando desde la creación hasta la muerte de Moisés. De ahí le siguen los libros históricos, los libros poéticos y de sabios, entre los que podemos mencionar el libro de los Salmos y el libro Eclesiastés. Y por último están los libros proféticos. Con respecto al Nuevo Testamento, vamos a decir que está escrito en griego, salvo el del Evangelio de San Mateo, que fue escrito en arameo. Contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, que narra la historia de Jesús, vida y muerte. Y además están las cartas de los romanos hacia los romanos, los corintios, colosenses, etc. Y termina con el libro del Apocalipsis. Recordemos que la Biblia no solamente es un libro histórico, sino también un libro literario. Vamos a la última literatura. En este caso vamos a hablar sobre la literatura china. Daremos unos aspectos históricos sobre el arte, su religión, y por último hablaremos sobre su literatura propiamente. Con respecto a la historia de la cultura china y sobre todo su literatura, comienza con la presencia de las dinastías. La primera dinastía Shang hasta la dinastía Qing de 1911, teniendo una historia con más de 3.000 años de antigüedad y también su literatura. Con respecto al arte, vamos a decir que hay presencia de cerámica y escultura que se encuentran en tumbas de altos funcionarios, además que tenían objetos de jades, pues creían que tenía la propiedad de conservar el cuerpo incorrupto después de la muerte. Con respecto a su religión, la cultura china es una cultura, tienen su religión politeísta, panteísta, es decir, que adoraban a muchos dioses. Además, el fundamento de la religión y de su pensamiento moral da lugar a tres escuelas: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Con respecto a la literatura, y la mayoría de los textos literarios que se pueden encontrar en las dinastías tienen un propósito didáctico, chicos. Y un ejemplo de ellos son los 5 libros clásicos escritos por Confucio. Entre la poesía podemos encontrar a Li Po, y su poesía está marcada por el taoísmo. Y por último podemos hablar sobre el teatro de la literatura china, que utilizan mucha temática educativa, además que su prosa son sencillas, hay comentarios de versos y canciones, y hay una puesta en escena muy parecida a
la escena de la literatura griega. Vamos a terminar con las características generales de la literatura antigua, desde la literatura de Mesopotamia hasta la literatura china, que tienen algunas características similares. Hemos visto que todas las literaturas de la antigüedad había religiosidad, hay un claro simbolismo, presentan relatos sobre el principio del hombre y del mundo, el Génesis, podemos mencionar, la historia, la Biblia es un claro ejemplo, el Mahabharata también es un claro ejemplo del Génesis. Hay fantasía e imaginación, descripción de lugares exóticos, seres perfectos, sobre todo cualidades sobrehumanas, ¿no? Invención de los seres divinos. Ahí está el Mahabharata, el Ramayana, el Pachatantra, también está de la literatura india. Un fin didáctico, hemos visto toda la literatura china tiene un fin didáctico. Existen mitos. Y por último, hay la espiritualidad, ¿no? Que es la conducta de hombres y acciones pequeñas, cotidianas, que deben ejercer ejecutadas con respeto y orden. Todas estas características generales están presentes en la literatura antigua. Bueno, chicos, me despido de cada uno de ustedes, sino antes mencionarles que revisen constantemente la página virtual del colegio. Estaré enviando las prácticas, las tareas y algunas recomendaciones de cómo van a escribir las diapositivas en su cuaderno. Sin otro asunto, me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias.